Bien, hermanos, vamos a continuar. Hoy es la tercer lección o la tercer parte de este mensaje que hemos estado llevando durante los últimos 3 domingos, ¿sí? Que es la última parte del del capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, que habla sobre la gran comisión. ¿Se acuerdan? Bien, estamos viendo en sí el tema del bautismo, el tema del bautismo, ¿ok? En esta semana creo que Carlita de mí les mandó por ahí la predicación, la enseñanza, y también les mandó los escritos, ¿no? El display que se puso aquí en la pantalla. Si alguien no lo tiene, por favor, pídamelo. Carla de mí, mis hijas hoy, como les comentaba hace rato, no están. Salió hoy en la mañana un equipo a Monterrey, ¿verdad? A trabajar allá, con lo que están preparando para el campo de verano. ¿Verdad? Creo que son más de 10 o 12 personas, algo así, que salieron para allá. Entonces, les pido que estemos orando por ellos. ¿Ok? Bien, voy a leer el versículo clave que hemos estado leyendo en estos últimos 3 domingos. Dice versículo 18 de Mateo 28, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Les recuerdo, estas lecciones que se han dado durante estos 3 domingos es porque el Señor así nos lo puso para poder preparar de alguna forma a los hermanos que van a bajar a las aguas, que se van a bautizar el próximo 18 de julio. Y también, y también para aquellos hermanos que ya se bautizaron, que puedan recordar cuál fue el compromiso que hicieron con el Señor. ¿Se acuerdan que hablábamos el domingo pasado sobre las fechas de matrimonio? Que hasta se nos había olvidado en qué fecha nos casamos. ¿Sí? ¿Se nos olvidó? A mí no se me ha olvidado, Mayer. Lo tengo muy presente. Es un día antes del bautizo. 17, y lo tengo en mi agenda, con alarma y todo. ¿Sí? 1 o 2 días antes para estar alerta. Ya la mera hora se me olvida, ¿no? Pero no, lo tengo 3 días seguiditos, ¿no? Pero sí es importante porque recordamos, hablábamos sobre cuando uno se casa, uno hace sus votos matrimoniales. Uno promete cuidar, estar con el esposo, con la esposa, por el resto de nuestros días, en las buenas, en las malas, no en las tan buenas, sino en la salud, enfermedad, etcétera, etcétera. Pero cuando te bautizas, mucha gente recuerda exactamente la fecha en que se bautizó, y gloria a Dios por eso, gloria a Dios. Pero muchas veces se nos olvida por qué fuimos bautizados. Muchos lo hacemos por tradición, muchos lo hacemos por costumbre, muchos lo hacemos porque, se va a bautizar fulano, yo también me bautizo. El bautizo tiene que ser algo que realmente está poniendo Dios en tu corazón. La palabra del Señor dice claramente en el versículo 19, por tanto, id y haced qué. Dice, y hacer, id y bautizar, es hacer discípulos, bautizarlo. Hablamos el domingo pasado sobre el discipulado, ¿se acuerdan? Y por ahí les mandé también el screenshot de lo que era el discípulo, ¿sí? Si no lo tienen, Maya se los puedes pasar, ¿verdad? Y véanlo y estudiemos eso. Ser discípulo de Cristo significa tener una vida transformada por el Evangelio, con un propósito. Y esto no es por un esfuerzo humano, no es que tú te esfuerces. Cuando hemos visto, como decía mi padre, cuando has visto tú un árbol de mandarinas pujar por dar mandarinas? Nunca nos has visto. Muy bien. ¿Has visto un árbol de mandarinas pujando por dar mandarinas? Aquí no hay de esos así. Pero un árbol de manzanas pujando por dar manzanas. ¿Alguna vez lo has visto, Sarita? No, no. Amados hermanos,
No es no es por ti, sino es por Él. El que hay es por obra y gracia de Dios en aquellos que han puesto su confianza total y absoluta en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y los discípulos de Jesús, amados hermanos, deben ser enseñados en guardar todo lo que Él ha mandado. Un discípulo no guarda nada más la amistad. Un discípulo no nada más guarda lo que le gusta. Y cuando la palabra del Señor dice, guarda mis mandamientos, cuando la palabra del Señor dice, guarda, ¿a qué se refiere? A obedecer. Guardar es sinónimo en la escritura de obedecer. Guarda mis mandamientos. Porque mucha gente los guarda en la cabeza, los guarda en la mente, pero no los obedece. De nada sirve que te sepa los mandamientos si no los obedeces. De nada sirve que sepa los estatutos, qué es lo que Dios quiere de ti, si tú no obedeces lo que el Señor te está diciendo. Entonces, uno de los mandamientos que Él nos da en esta porción de la escritura es que debemos bautizar. Nuevamente les comento, ahora sí que como dicen por enésima vez, el bautizo no te salva. Sí estamos ahí todos claros con eso, ¿verdad? El bautizarte, el bajar a las aguas, no salva, no salva. Tú eres salvo, ¿por qué? Por gracia y misericordia de Dios, ¿sí? Y el nacer de nuevo es una obra interna que Dios hace en tu corazón y de tu vida. Acompáñame a Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 3, por favor. Versículo 3. Porque aquí hay algo muy interesante que podemos ver. Porque jamás presenta el nuevo nacimiento el Señor Jesús como, como una decisión humana. El nuevo nacimiento no se presenta jamás como una decisión humana. Jesús dice en versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no que naciere. Observa bien este versículo. No dice el que decida seguir a Cristo, porque en la Biblia hay mucha gente que decidió seguir a Cristo, mas no había nacido de nuevo. ¿Como quiénes? Aquellos que lo siguieron a Jesús cuando tenían hambre. ¿No le dio de comer a 5,000 el Señor? Pregunto, ¿todos ellos eran nacidos de nuevo? Una cosa es seguir al Señor y otra cosa es nacer de nuevo. Ellos iban ahí y de hecho les decía, ustedes me buscan a mí porque les doy de comer. ¿No se los decía? Ahora, observa el versículo. No dice el que acepta a Cristo como su Salvador personal. Sí dice que el que acepta a Cristo como su Salvador personal va a entrar al reino de los cielos, es nacido de nuevo. Porque mucha gente ora y dice, repite conmigo esta oración, mi Señor, y confieso que tú eres mi Señor, mi Salvador personal. Y luego dicen, bravo, bienvenido al reino del cielo. No es así, hermano. No es así. La Biblia dice que la primera predicación de Cristo, ¿cuál fue? Arrepentidos. 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 Juan 3:3 no dice que el que haga una oración confesando que Cristo es el Hijo de Dios va a ser salvo. Dice claramente, el que no naciere, dice, naciere. Si una persona dice que cree en Jesús, pero no tiene ningún deseo de obedecerle, hermanos míos, debería preguntarse realmente si ha entendido lo que significa seguir a Cristo de su discípulo. ¿Sí, Jonathan? Si una persona dice que cree en Jesús, lo repito, si una persona, si usted ponga su nombre, Sara,
ponga usted su nombre, Mayela, ponga su nombre, Jorge, como se llame. Si usted, hermano, dice que cree, si yo, Jorge, digo que creo en Jesús y no tengo ningún interés en obedecerle, debería yo preguntarme si realmente entiendo lo que significa seguir a Cristo o ser su discípulo. ¿Hay interés? ¿Por qué? Porque el bautismo, hermanos, no es ninguna opción que Jesús sugirió, es un mandato que él le dio a todos sus discípulos que tenían que bautizarse. Por tanto, ir a ser discípulos por las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, puede resultar contradictorio que alguien afirme que Jesús es mi Señor, pero al mismo tiempo no quiero obedecer lo que Él me dice. ¿Me explico? Yo digo, yo amo al Señor y yo sigo a Jesús y yo soy cristiano. Tú no puedes decir, pero si no obedeces su palabra, hay un abismo tremendo entre obedecer y decir, entre obedecer y hacer su palabra. Ahora bien, la mayoría de los que estamos aquí, hermanos, la mayoría hemos bajado a las aguas, hemos sido bautizados. Sin embargo, necesitamos recordar constantemente lo que declaramos públicamente aquel día. ¿Por qué? Porque el bautismo, hermanos, es una declaración pública delante de Dios, delante de la iglesia y delante de las personas, y que al bautizarnos confesamos. ¿Qué confesamos? Uno, que creemos en Jesucristo que murió por nuestros pecados. Es lo que estamos confesando, o es lo que estamos diciendo cuando bajamos al agua. Creemos que resucitó de entre los muertos, que he decidido seguir a Jesucristo y que mi vida ahora le pertenece a Él. Ya no vivo más para el mundo, he muerto para el mundo y ahora vivo para Cristo. El bautismo no fue simplemente entrar al agua, sumergirte y salir. Fue una confesión pública de fe. ¿Qué es una confesión pública de fe? Cuando yo paso a casarme, cuando yo pasé a casarme, ¿alguno de ustedes estuvo en mi boda? ¿Tú estuviste en mi boda, Laurita? No te creo. Erika también, ¿no? ¿Ustedes, hermano Pedrosa? ¿No? Bueno, ellos me conocieron cuando estaba más guapo y con cabello. Y cuando pasamos, hicimos nuestra reunión para confesar nuestro amor delante de la gente. Ellos, falta Linda, porque también Linda fue la culpable de toda esta historia de amor. Entonces, ellos deben de estar orando por nosotros constantemente. Señor, te rogamos por el matrimonio de Jorge. Señor mío, ten misericordia de Mayela con ese hombre tan tremendo que le diste, Señor. Señor, ellos puedan caminar de acuerdo a tu palabra, Señor mío. Que en los problemas, que en la felicidad, ellos siempre encuentren en ti un refugio. Ser testigos. Cuando tú te bautizas y los que estamos ahí, hermanos, somos testigos de la decisión que tú tomaste de ser un discípulo de Cristo, un seguidor fiel de Cristo. Por eso cuando el cristiano se bautiza, debería recordar el significado del bautismo durante el resto de su vida. Cada día debemos recordar que hemos sido llamados para vivir para Cristo y obedecer su palabra. Dice Gálatas 2:20, búsquenlo. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Es un versículo que conocemos, Jonathan, que debemos de sabernos, que debemos de tenerlo en mente. A lo mejor lo sabemos, lo conocemos, pero a lo mejor no recordamos exactamente dónde dice. Pero dice la palabra del Señor que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y luego que dice, ya no vivo yo, Fernandito, ya no vivo yo, ya no soy Fernandito, ahora es Cristo en mí. Ya no es Abdel López, ahora es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.
El bajar a las aguas, hermanos, ocurre solo una vez, pero el compromiso que representa, amada iglesia, Jaime, es para acompañarnos el resto de nuestra vida. Porque es un compromiso, Víctor. Y no con el hombre, no con la iglesia, con Dios, con el Señor. Lo que representa, en resumen, ¿qué es el bautismo? El bautismo es una señal visible de la obra que Dios hizo en tu vida. Ahora, ¿quién debe de bautizarse? ¿Quién debe bautizarse? Toda persona que se ha arrepentido y creído en Jesucristo. ¿Sí sabían todo esto? Y si no se acordaban, hermanos, que ya se bautizaron, recuerden, porque no es nada más, oh, bautizamos a 20 y 30 se bautizaron y 100 se bautizaron y gloria a Dios. Vean todo lo que hay detrás de que una persona se bautice o decida bautizarse, ha decidido ser discípulo. Ha decidido ser discípulo. Mucha gente se bautiza porque cree, ya cumplí. Le pongo una palomita a mi lista de pendientes. No se trata de eso, hermano. Es una confesión de fe, de que ya no vivo para lo externo, ya no vivo para el mundo, ya no vivo para los deseos de la carne, ya mi yo murió a eso, como dice Gálatas 2, que decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo en mis deseos, yo ya no vivo en mi yo, en mi carne, en mi mundanalidad. Ahora el que vive en mí es Cristo. Hermano, ¿qué representa el bautismo? Y lo estoy poniendo como un ejemplo para mi mayor entendimiento, le repito, mi mayor entendimiento, ¿sí? Muestra la unión con Cristo, su muerte, su vida, su muerte, su resurrección. Y ahora como cristiano, ¿por qué debo bautizarme? Jesús lo ordenó, porque es una forma de declarar públicamente nuestra fe, nuestro amor, nuestra lealtad hacia Él. Hermanos, si ha bautizado y usted ya se arrepintió y hay frutos dignos de arrepentimiento, es tiempo que se bautice. ¿Me explico? Porque si hay algo que necesitamos más que cualquier cosa, aún más que el bautizarnos, es el arrepentirse. ¿Me explico, hermanos? ¿Me estoy dando a entender? Claro que tenemos que bautizarnos, si nos es posible. ¿Qué te impide que seas bautizado? ¿Qué te impide que seas bautizado? Hay una persona en la Biblia, Jaciel, que no fue bautizado, llegó al cielo, creo que les decía el domingo pasado, antepasado. ¿Se acuerdan? ¿De quién? Del ladrón. En la cruz del Calvario había dos ladrones. ¿Se acuerdan? Que en la Biblia no mencionan sus nombres, que el mundo le puso sus nombres. Y ese hombre en la cruz estaba maldiciendo al Señor, le estaba diciendo, si eres realmente verdadero hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvanos. ¿Se acuerdan? Y de repente vino a él la luz del Señor y volteó y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor mismo le dijo, de cierto te digo, conmigo estarás conmigo en el paraíso. ¿Se bautizó? ¿Qué hubo en ese hombre? Y vio a Cristo. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Si tú no te arrepientes, no vas a entrar al reino de los cielos. Por muchas obras que hagas, por muchas cosas buenas, por mucho que vayas a la iglesia, por mucho que tú trabajes, no vas a ir al cielo si no te arrepientes. Eso es claro, contundente y definitivo. No es por obra, para que nadie se lo oye. Es por gracia y misericordia de Dios que tú me salvas. Y se acabó.
El próximo 18 de julio, hermanos, un grupo de hermanos y hermanas serán bautizados, de hermanos y hermanas. ¿Sí? Ya están apuntados con Mayela. Si alguien no se ha apuntado con Mayela y se va a bautizar, necesito que se apunte, porque todavía quiero hablar con ellos en privado. Quiero hablar con ellos en privado. ¿Sí? Porque no es de que, sí asistí, ok, qué bueno. Quiero hablar en privado con ellos, porque es importante, es responsabilidad, hermano, tanto para ustedes como para mí. ¿Sí? El 18 de julio. Y ese día, hermanos, estos hermanos van a dar testimonio público de su fe por medio del bautismo. Y el bautismo, hermanos, es el símbolo perfecto de lo que Dios hace en el corazón de una persona cuando lo salva. La salvación no viene por el agua, hermano, ni por ninguna ceremonia religiosa. No. La Biblia enseña que somos salvos únicamente por la gracia de Dios mediante Jesucristo. ¿Sí? Quiero platicarles que el bautismo de agua no regenera ni garantiza la salvación. El bautismo no produce salvación. Judas, ¿se acuerdan de Judas? Cuando Jesús nombró a cuántos discípulos? 12 discípulos. Y dentro de esos 12 discípulos había uno que se llamaba Judas. ¿Se acuerdan de Judas? Ok. Y ese discípulo de Jesús seguramente fue bautizado, igual que los otros. Y ese discípulo de Jesús, llamado Judas, iba a predicar con los otros. Y ese discípulo de Jesús oraba por los enfermos y sanaban. Pero ¿qué creen? Se perdió. ¿Sí estoy siendo claro con esto? ¿De qué le sirvió caminar con Jesús? ¿De qué le sirvió orar por los enfermos? ¿De qué le sirvió bautizarse si él nunca se arrepintió de la maldad que hizo? Porque dice la Biblia que fue y entregó a Jesús. Y luego la noche que Jesús fue entregado, que por cierto el próximo domingo es Santa Cena, la noche que Jesús fue entregado y se dio cuenta este Judas, si hubiera habido arrepentimiento en él, a lo mejor hubiera corrido, Jesús, perdóname, Señor, perdóname. ¿Sí? Fue y se colgó, se suicidó, y el suicidio, dice la Biblia, que se va al infierno. Sí, está en la Biblia. ¿Qué otra persona le pasó? Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 8. Hay una historia muy interesante ahí, en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 13. Había un hombre que se llamaba Simón. ¿Se acuerdan de Simón? Simón. ¿Se acuerdan de Simón? ¿Simón en la Biblia? Ok. Vean lo que dice la Escritura. Dice, también creyó, versículo 13, Simón mismo, y habiéndose bautizado. A ver, ¿qué hizo Simón? Dice la Biblia que se bautizó. ¿Sí están leyendo conmigo? Habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito, estaba con el ojo cuadrado, estaba anonadado, estaba maravillado de lo que sucedía, de lo que pasaba. Simón Abdel se bautizó y empezó a caminar, aquí dice, con los discípulos. ¿Con quién en específico? Con Felipe. Y veía las maravillas que Dios hacía a través de estos hombres. ¿Sí? Y observa el texto, hermanos. O sea, Simón, dice la segunda palabra del versículo 13, también, ¿qué dice? Creyó. Importante. También creyó. Y luego dice, y habiéndose bautizado, creyó Jonathan, creyó Simón
fue bautizado, Jaime, ¿sí? Y dice versículo 3, vio las señales, vio milagros, y él estaba maravillado, estaba atónito de lo que Dios hacía. Parecía exteriormente un discípulo, ¿sí o no? Porque aparentemente había cumplido con lo que se le había dicho. ¿Sí están de acuerdo? Aparentemente parecía un discípulo, sin embargo, hermanos, unos versículos después, Pedro revela la condición del corazón de Simón. Acompáñame al versículo 21. Desde el 20, dice, versículo 20. Entonces Pedro le dijo a Simón, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y Pedro le dice a Simón, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Qué tremendo. Mucha gente se bautiza, mucha gente va a la iglesia, mucha gente está atento a las cosas, mucha gente se maravilla, mucha gente está trabajando supuestamente en la obra de Dios, pero su corazón no es recto, lejos de Dios, apartado de Dios. ¿Cuánta iglesia a nivel global hay así? ¿Cuánta iglesia, hermanos? El relato demuestra claramente que Simón recibió el bautismo. Y lo leemos visiblemente que participó con creyentes. Y luego, sin embargo, veíamos que su corazón seguía esclavizado al pecado. Su corazón seguía esclavizado. Pedro no le dijo, necesitas bautizarte otra vez. No se lo dije. ¿Qué le dijo Pedro? Versículo 22. ¿Qué le dijo, hermano? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y esta parte de la Biblia, muestra que el problema nunca fue la falta de bautismo, sino la ausencia de una verdadera conversión, de un verdadero arrepentimiento. Es la ausencia de que no ha nacido de nuevo. Y este pasaje nos muestra que es posible participar externamente, hermanos, en la vida de la iglesia, tener vida de iglesia e incluso recibir el bautismo sin haber experimentado una verdadera regeneración. Por eso el creyente, hermanos, no debe confiar que una ceremonia te va a cambiar. ¿A qué ceremonia me refiero? Al bautismo, Diana. El bautismo no te va a cambiar. El único que puede cambiar y transformar tu vida, ¿quién es Él? Cristo. Nada más. Cristo. ¿Sí? Pedro deja claro que el problema no es Simón, sino que era el corazón corrupto que tenía Simón. ¿Y Simón qué hacía? Simón ya había creído, se había bautizado, caminaba con él, pero su corazón, ¿cómo seguía? Corrupto, lejos de Dios, apartado de Dios. ¿Cuántos de los que estamos en una iglesia cristiana, nuestro corazón está apartado de Dios? Sigue en corrupción. Por esa razón, hermanos, la práctica bíblica del bautismo consiste en sumergir a una persona completamente en el agua. No se trata solamente de colocar unas gotas sobre la cabeza. Lo que vemos en el Nuevo Testamento, hermanos, es una inmersión completa. ¿Y qué representa esa inmersión? Representa que ha sido sepultado juntamente con Cristo. Representa que ha resucitado juntamente con Cristo y por causa de nuestra unión con Cristo hemos muerto al pecado y vivimos para Él. No entras al agua, nuevamente lo digo, para obtener salvación. ¿Y por qué lo repito tanto? Porque es importante que lo entendamos todo. Es bien importante, hermano, sino para anunciar públicamente que has muerto al pecado y has resucitado una nueva vida y ahora perteneces a Jesucristo.
Conclusión. Si has decidido bautizarte, hermano, o si tú ya descendiste a las aguas del bautismo, quiero recordarte que el centro de este acto es Jesús. Y quiero animarte, en el nombre de Jesús, a recordar 5 verdades durante el resto de tu vida. Quiero animarte a que las recuerdes. La primera, verdades que todo creyente debe recordar el resto de su vida. ¿Cuál es la primera verdad? Recordar que el bautismo no te salvó, sino que Cristo te salvó. Eso tienes que recordar toda tu vida. Efesios 2, versículo del 8 al 9. ¿Qué dice? Vamos a buscarlo, porque por gracia sois salvos. ¿Qué más? ¿Por medio de qué? Si alguien no tiene Biblia, allá está el Sami, que nos puede prestar Biblias. ¿Ya lo tiene Efesios 2? Versículo 8 y 9. Voy a leer solamente unas partes de este versículo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, ¿qué es lo que debes saber? Número 1, debes saber y recordar que la salvación es un regalo de Dios. Y ese regalo de Dios es únicamente recibido por la fe a través de Jesucristo. Ninguna ceremonia puede perdonar pecados o producir el nuevo nacimiento. No es de que bajes al agua, te sumerjas y luego salgas y digas, soy una nueva criatura. No, no. Eso ya lo estudiamos durante los últimos 2 domingos. ¿Sí? Ninguna ceremonia puede perdonar tus pecados ni producir el nuevo nacimiento. Eso tú tienes que tener clarísimo. El bautismo no añade nada a la perfecta obra de Cristo. Es decir, el bautismo no le añade más a Jesús para que podamos obtener la salvación. El sacrificio de Jesús fue vasto, fue suficiente. Simplemente el bautismo anuncia, amados hermanos, públicamente que tú estás confiando ya en el Señor. Recuerda esto siempre. Recuerda esto siempre. Tu esperanza está en la salvación de Cristo. Ahí debe estar tu esperanza, no en el agua del bautismo. Por favor. ¿Sí? Número 2. Tienes que recordar ahora que le perteneces a Cristo. Cuando eres bautizado, tienes que recordar que el bautismo no te salvó, ¿verdad? Ni tampoco, perdón, sino que Cristo te salvó. Número 2, tienes que recordar que ahora perteneces total y absolutamente a Cristo. ¿Qué dice 1 Corintios, hermanos, capítulo 6, versículo 19 y 20? Dice la Escritura, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque dice aquí la segunda parte del versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué debes de hacer, hermano? Cuando Dios te salvó, dejó de gobernar tu antigua vida. Y ahora Cristo pasa a ser tu Señor. Ya no vives para ti. Ya no vives para ti, para lo que tú quieres. Ahora vives para aquel que dio su vida por ti. Por eso es necesario, fíjense, por eso es necesario preguntarle siempre al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga?
Señor, dirígeme. Señor, tengo que tomar esta decisión. Guíame. Y el Señor te va a guiar. Pero si tú no lees la Biblia en tu casa, si tú no oras en tu casa, si tú no usas la brújula de la Biblia en tu casa todos los días, ¿cómo vas a tener su dirección de parte de Dios si no la conoces? Número 3, tienes que recordar que has sido unido a Cristo para vivir una nueva vida. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo 4? Dice la palabra del Señor, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué debemos saber, hermano? El bautismo representa la muerte del viejo hombre y el comienzo de una vida nueva. Otra vez se lo digo, el bautismo no produce transformación, no la simboliza, pero no la produce. Dios ya te hizo una nueva criatura, ¿sí? Recuerda que siempre, cada día es una oportunidad para vivir como alguien que ha resucitado con Cristo. Cuando tú te levantas por las mañanas, hermano, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo primero que piensas? Piensas en el Señor, le das gracias por llamas de vida y le dices, Señor, hoy qué tengo que hacer. Dice, Señor, acompáñame en mis obligaciones diarias. Señor, no quiero salir de mi casa sin tu bendición. Le dice, Señor, tú sabes que estoy enfrentando situaciones en mi trabajo, en mi casa, en mi hogar, con fulano, vengano y perengano. Señor, ayúdame a tomar decisiones correctas. No permitas que mi boca salgan palabras que lastimen, porque se supone, Señor, que tengo que reflejarte a ti. ¿Qué haría Cristo en un lugar, en tu trabajo, cuando tú confrontas un problema? ¿Cómo se comportaría Cristo? ¿Cómo se comportaría Cristo eh, en un problema que tú tuvieras con uno de tus hijos o de tus hijas? Sí, Dios es amor, Dios perdona, sí, pero la Biblia dice que el que ama a su hijo lo corrige. Tienes que corregirlo. La Biblia dice que existe ¿cómo se llama? El Shevet. ¿Saben lo que es el Shevet? La varita de corrección. ¿A cuántos papás nos gusta usar la varita de corrección? Levantemos la mano. A nadie nos gusta usarla, pero es necesario. Pero es necesario. Es necesario. ¿Tú crees que yo le daba tus varas a mis hijas por, ay, ahora qué hago? ¿A quién moleste? No. Y aprendí a dárselas cuando ellas ya estaban advertidas. Le decía cualquiera de las tres, no hagas eso porque trae consecuencias, te puede pasar esto y esto y esto. Muy fácil. Y se los olvidaba y ahí estaban otra vez. ¿Y qué crees que hacía yo? Llegaba con la varita y ¡za! Era más el susto que el dolor de ellos. Porque si yo llegaba enojado y les decía, ya te dije 1000 veces y no me haces caso y pa, pa, ya estás desquitando tu ira. Por eso hay que corregir a los chicos con sabiduría, templanza, en amor, dominio propio. Dice la Biblia que los hijos que no son educados correctamente, Proverbios lo dice, van a avergonzar a la mamá. Qué tremendo. Por eso, hermano, cada día es una oportunidad de vivir como alguien que ha resucitado para Cristo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué, qué tengo que hablar? ¿Qué tengo que decir? Vamos al siguiente, hermano.
Ese ya lo vimos, ¿verdad? Tu vida debe de dar testimonio del Evangelio. Mateo 10, versículo 32. Dice la Escritura. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El bautismo es tu primer confesión pública. Y toda la vida debe de anunciar el Evangelio mediante tus palabras, mediante tus decisiones y tu conducta. Hay una, hay unas iniciales que Gaby, mi hija, tiene en una pulserita que usa ella. Son las iniciales en inglés que significan en español qué es lo que haría Jesús en tu lugar. Creo que la verdad que no es más pequeña. Y es lo que debemos de pensar nosotros. ¿Qué es lo que haría Jesús en tu lugar al tomar decisión? Tu vida debe anunciar el Evangelio mediante tus palabras, ¿sí? Mediante tus decisiones y mediante tu conducta. Quinto, el bautismo fue el comienzo de una vida de obediencia. Dice Juan, capítulo 14, versículo 15, un versículo que conocemos, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, obedece lo que te digo. ¿Por qué? Porque en ello te va la vida. Si quieres que te vaya bien en tu vida, que no se aparte de tu boca el libro de la ley, sino que medites en él de día, de tarde, de noche, en la madrugada, a todo momento. ¿Qué debes hacer, hermano? Saber, hermano, que es necesario obedecer la palabra de Dios. Cuando tú te bautizas, cuando tú bajas a las aguas, los que ya bajaron a las aguas deben de recordar esto siempre. Que no se nos olvide, hermano. Cuando recuerdes el día de tu bautismo, hermano, piensa en Jesucristo que murió por ti, de tus pecados, que resucitó para darte vida eterna, que Él prometió estar contigo hasta el fin del mundo. Y yo quiero decirte, amada iglesia, que permanezcas firme en el Evangelio. Venga lo que venga, pase lo que pase, no. Firme en las cosas de firme en las cosas del Señor. Va a haber problemas, así es, muchísimo. Va a haber momentos de tristeza, claro que los va a haber. Va a haber momentos en que va a haber desesperación, claro que los va a haber. ¿Quién no los ha tenido? ¿Quién no ha dicho en algún momento, Señor, pero ¿y ahora por qué está pasando esto? ¿En qué momento, Señor? ¿En qué momento pasó esto? Señor, te has alejado de mí. Señor, está pasando ahora esto. Señor, ¿por qué no contestas, Señor? ¿Por qué no respondes a lo que te estoy pidiendo? Hermano, que no se te olvide que en Jesús estamos completos, que Él tiene cuidado de nosotros en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Que los hermanos amados que van a bajar al bautismo recuerden, recuerden que han decidido seguir a Cristo, han decidido vivir y morir por Él, a causa de Él, han decidido ser discípulos de Cristo, han decidido vivir conforme a su palabra, vivir conforme a su justicia, vivir conforme a lo que dice la Escritura en cada aspecto de la vida, en tu vida marital, en tu vida como familiar, como empleado, como trabajador, como hombre de negocios, como lo que has decidido hacer las cosas como Cristo. Por eso es que se les llamaba cristianos, porque vivían, se comportaban como Cristo. ¿A ti por qué te dicen cristiano? Porque hablas de Cristo como hablaba Simón. Ah, ¿verdad? ¿Por qué te dicen cristiano?
Porque andabas en la iglesia como andaba Simón. ¿Por qué te dicen cristiano? Porque te bautizaste en pacto de gracia en una iglesia cristiana. Qué tremendo ejemplo de Simón. Qué tremendo. Muchos vivíamos así, yo era el primero de todos ellos. Pero cuando el Señor me habló y me dijo, arrepiéntete, entendí con Barak y me arrepentí. Tú no esperes, hermanos, tú no esperes, hermano o hermana, que el Señor te corrija. El Señor te advierte, y creo que como cristianos nos advierte el día de hoy cómo estamos caminando. Si tú no vas a enderezar tus pasos, hermano, si tú no enderezas tu conducta delante del Señor, va a venir corrección. Y a nadie le deseo la corrección de parte de Dios para tu vida. A nadie se la desea. A nadie. Porque Dios corrige. Y corrige bien y bonito. Bien y bonito. A veces oramos y le decimos al Señor, Señor, atrae a mi hijo con lazos de amor y misericordia. Y piensas que esos lazos de amor y misericordia son rosas y ven aquí a ese camino, ¿no? No, hermano. No, hermano. El fin de esta predicación, el fin de esta enseñanza es arrepiéntete. Ya te bautizaste y sigues caminando como Simón, arrepiéntete. Si ya te bautizaste, ya has predicado, ya has orado por los enfermos fíjate, y has vivido como Judas, arrepiéntete. Porque Judas traicionaba a Jesús. Jesús traicionó a Jesús. Tú traicionas, perdón, Judas traicionó a Jesús, perdón. Porque Judas traicionó a Jesús. Y muchas veces nosotros traicionamos a Jesús con nuestros actos, con nuestras conductas, con nuestros pensamientos, con nuestros deseos. Arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete. No hay nadie perfecto. Aquí no hay nadie perfecto. El único perfecto es usted. Yo tengo problemas, usted tiene problemas. Tenemos fallas, usted tiene fallas, yo tengo fallas. Yo tengo las peores que pueda haber. Pero en Cristo sé que hay perdón y vida eterna. Porque ahora puedo decir, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Ahora Cristo vive en mí. Y tengo que darle a Cristo la obediencia que Él requiere a través de su palabra. Hermanos, los invito, los que no estén bautizados, y realmente van a hacer un compromiso con el Señor que se acerquen con Mayela. Y hay unos que ya se apuntaron con Mayela, no para ir a los bautizos, sino para bautizarse, porque son cosas distintas. Vamos a ir a acompañarlos nosotros, a ustedes, a los que se van a bautizar, pero aparte, hermano, si no te has bautizado y Dios ha puesto en tu corazón bautizarte, acércate con mi esposa, por favor. ¿Sí? Vamos a orar para despedirnos. Padre, te doy gracias por este tiempo en que permite, Señor mío, que nos reunamos en tu nombre, Señor. Padre, que estas palabras no hayan sido palabras al aire, palabras vacías, Señor, y que realmente hayamos entendido, Dios, qué es lo que tú tienes, Señor, que decirnos a cada uno de nosotros, Padre. Tal vez hemos fallado en muchas cosas, Dios, no tal vez, yo creo que lo hemos hecho. No hemos honrado tu nombre como debe ser, Señor. Hemos caminado en base a lo que queremos o creemos, y no en base al discernimiento de tu palabra, Dios. Ayúdanos a caminar en verdad, ayúdanos a caminar en integridad, ayúdanos, Señor mío, a que cada paso que demos, cada decisión que tomemos, cada palabra que hablemos, glorifique y exalte tu nombre, bendito Dios. Vamos a partir de este lugar, te ruego que vayas con cada uno de nosotros, Señor. Te ruego por mis hermanos, Señor, que están fuera de la ciudad, Padre, que la piades tenga misericordia de ellos, Señor. Quiero rogarte, Dios, por la vida, Dios, de este equipo, de este grupo que salió el día de hoy en la mañana, Padre, para Monterrey, de aquí de Pacto de Gracia, Señor.
que tú seas con ellos, que tú guardes tu salud, su entrada, Dios, que lo que están preparando, Señor mío, porque es trabajo tuyo, Señor mío, también tú te glorifiques en esas vidas, Señor. Te ruego por los hermanos que están fuera de la ciudad, por la familia Segovia, Dios, de misericordia de ellos, Señor, guarda su salud, su entrada, Dios, por la familia Almanza, Señor, que está fuera de la ciudad, no sé si llegaron ayer en la madrugada o llegan hoy, Señor. También te ruego que les cuides, Señor, que ellos te guarden su salud, su entrada, Dios. Padre, queremos rogar también por el pequeño Cesarín, Padre, Dios, Padre, hijo de César y Adriana, Dios, que, Señor mío, que hoy cumple años, bendito Dios, tú lo bendigas, tú lo cuides, tú lo protejas, que tú lo enseñes en tu camino, bendito Dios. Padre, a través de esos tutores que tú le has dado, bendito Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias, mi Dios. Partimos de este lugar, Dios, más no de tu presencia, Dios, y Señor, que la gracia, Señor mío, de nuestro Señor Jesucristo, y el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén, Señor. Amén.